Seguramente si tuviésemos una conversación en directo y te preguntase por la familia, por los amigos, por el trabajo, seguramente digo que tendrías, en la conversación surgiría algún problema, ¿no? Alguna queja, alguna cosa que no te funciona tal y cual, tal como a ti te gustaría. Entonces, en esas circunstancias, podríamos decir, mira, es que no sé cómo resolverlo o quién me puede ayudar. Hoy no voy a hablarte de una varita mágica, no voy a decirte, oye, este es el medio en el que jamás vas a volver a sentir ese dolor, ese sufrimiento, pero sí es verdad que como cristiano tengo algo que no sale de mí porque yo soy más espabilado, sino porque lo leo en la Biblia, que es el libro donde vamos los cristianos y obtenemos refugio y consuelo, ¿no? Hoy voy a intentar compartir con vosotros, contigo, una reflexión basada en el en el capítulo 15 de Juan. Seguramente ya todos sabéis, o la mayoría que estáis acostumbrados a leer la Biblia, pues sabéis dónde quiero centrarme, ¿no? Y voy a ir al capítulo 15, como digo, de Juan, donde voy a leer ahora: Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Está hablando Jesús en un entorno de intimidad, está hablando con sus discípulos, está diciendo uno de los 7 yo soy que él dice, ¿no? El camino, la verdad, la vida, el pan de vida, la resurrección y la vida, ¿no? Está en esa voluntad de decir qué es él, ¿no? Y en este caso dice yo soy la vid, pero ¿qué dice aquí? ¿Qué podemos parar y decir? Jesús es la vid, ¿no? Verdadera. Pues en medio del consuelo, el desconsuelo, en medio del sufrimiento, en medio de los temores que tenemos cada día, Jesús mismo nos está diciendo, porque Él es en el que podemos ponemos nuestra confianza en los cristianos, es que es la vid verdadera. Seguro que hay muchas posibilidades de que haya alguien que te diga, no, no, agárrate a mí, te acompaño, pero luego puede ser que en la dificultad tú no sientas ese acompañamiento, tú no sientas esa ayuda, ¿no? Constante. Jesús está diciendo que es el verdadero. Hay, pues seguramente, posiblemente, personas que son falsas o donde no te puedes agarrar, como decía antes, y entonces podemos decir que la verdadera vid, algo que es genuino, que es la persona a la que tú te puedes agarrar, es Jesús como verdadero. Y dice, y mi padre es el labrador. Es alguien que cuida, como sabrás, hay que cuidar la vid, hay que a veces hacer lo que vamos a seguir leyendo, y hay alguien que se preocupa que en ese campo, pues se preocupa de hacer su trabajo, de hacer el trabajo cuidando de lo que serían las ramas, cuidando de que las hojas estén bien, de que no haya mayor dificultad para el crecimiento de esa vid. Y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo pámpano es como la rama, es como lo que está surgiendo para que realmente se produzca un fruto. Y dice que lo quitará. Es que dice todo pámpano que en mí. En mí está hablando de Jesús. Jesús es el que, como he dicho antes, es la vid, es el referente protagonista principal de la Biblia, principal de la Escritura, y está diciendo que si el pámpano no lleva fruto, y que dirás tú que es el fruto, por ejemplo, ¿no? En el caso de la vid es la uva, ¿no? Y en el caso de la vida cristiana, pues aunque a veces surjan dudas como que nosotros podemos hacer 1000 cosas, 1000 esfuerzos, la rama está dentro, está en la vid,
y de manera que no depende de ella ser más o menos larga. Estamos hablando de que hay un padre que es el labrador y que está trabajando, actuando en nosotros, ¿no? Pero claro, si realmente no tiene voluntad, alguien que no tiene, ve la necesidad de llevar fruto, en el caso de los cristianos que viven voluntariamente alejados, pues está diciendo que la realidad es que se quitará del gozo, se quitará de la alegría de ser hijo de Dios, se apartará, apartándose de Dios, no disfrutará de las bendiciones que aporta, que promete, de las promesas de Dios. Entonces es de alguna manera la consecuencia, ¿no? La consecuencia de no llevar fruto, de no tener ningún interés en conocer más a Jesús, trae unas consecuencias y es que dice lo quitará. Hay una repercusión. Entonces, hay personas en la Biblia que cuando han pecado voluntariamente, pues se les ha quitado de en medio. Hay una acción de Dios directa en las personas cuando desobedecen voluntariamente, cuando persisten en ese pecado, ¿no? Entonces, está diciendo que el Padre, cuando el pámpano no lleva fruto, lo quita. Y dice, y todo aquel, siguiendo en el versículo 2 del capítulo 15 de Juan, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Esto qué significa? Todo aquel que lleva fruto, el que realmente se deja moldear, el que lleva la voluntad, la pasa por qué pensará Jesús de esto que voy a hacer, qué estoy haciendo, el que es dócil, el que quiere confiar, el que se rinde ante lo que Dios en la persona de Jesús te está pidiendo, el Padre está con la información que necesita sobre tu corazón, sobre tus deseos, ¿no? Y está diciendo que el pámpano que lleva fruto lo poda. ¿Para qué? Para que lleve más, para mejorar tu vida delante de Dios. No te hará más rico, no te hará más guapo, no será eso lo que busca el labrador, en este caso el Padre. El Padre lo que nosotros, en nosotros, en los cristianos, desea es que nosotros seamos más como Jesús, que tengamos ese fruto que repercute en un carácter más similar al suyo, ¿no? El fruto del Espíritu que leemos en Gálatas habla de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza. Todo eso es Jesús. Ese es el carácter de Cristo. El fruto del Espíritu, pues Él era así. Entonces, lo que está diciendo aquí es que si llevas fruto, el Padre lo que querrá es todavía darte más, todavía moldearte en la medida que tú seas dócil para que lleves más fruto. Y dice en el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Está refiriéndose a las personas que le acompañaron todo el tiempo, ¿no? En los discípulos, en los apóstoles. ¿Y qué está diciendo? Pues que ellos estaban ya informados, ellos ya estaban con esa cantidad de compañía de Jesús, necesitaban más de Jesús, no eran perfectos como Jesús, pero estaban limpios en cuanto a la fe. Ellos ya sabían quién era, con ciertas dudas, con cierta confusión todavía, porque Jesús todavía no había muerto, no había resucitado, no había vuelto al cielo como en la ascensión que vemos en Hechos, pero ellos ya conocían la verdad. Y la verdad les estaba diciendo que eran limpios, eran como en otro sitio leemos que eran libres. Pero todos los problemas que podamos tener hoy, y por qué lo digo así tan de directo, pasan por lo que vamos a leer ahora. ¿Qué significa que pasan? Pues que tenemos una opción de ser consolados por el mismo Jesús. Dice, permaneced, en el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Permaneced en Jesús, permaneced en la vid. Permanecer es estar confiando en medio de las circunstancias que no entendemos, en medio de los problemas que no sabemos arreglar,
te está diciendo Jesús que permanezcas en Él. Permaneced en mí, porque Él permanece en nosotros. Esa conexión única es lo que quiere el Señor Jesús con nosotros. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto, no podemos estar disfrutando de una vida cristiana completa si no estamos conectados, permaneciendo en el Señor Jesús. Y dice, si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es una consecuencia. No podemos tener el carácter de Jesús, alejados de Jesús. No podemos tener un carácter moldeado por lo que desea el Señor Jesús si nosotros no nos dejamos moldear por el Señor Jesús, por su Espíritu. Entonces, Él está diciendo que permanezcamos, que continuemos en el camino, a pesar de todas las dudas, a pesar de todos los miedos que podamos tener, a pesar de todos los problemas, de las muertes, de las pérdidas de trabajo, de los problemas en las relaciones. La única manera de sentir el gozo y conectados, o sea, y disfrutar de ese consuelo es permanecer en el Señor. Dice, yo soy la vid en el 5, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es una repetición. Dice en el 4, permaneced en mí, y en el mismo 4, si no permanecéis en mí. Hay unas consecuencias, hay una repercusión si no permanecemos en el Señor Jesús. Hay una voluntad de Él de estar siempre con nosotros. Porque por nosotros mismos muchas veces deseamos otras cosas. Dice, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Esa es la realidad. Cuanto más cerca estás de Jesús, más puedes dejarte moldear por Él. Más le conoces, más tienes deseo de Él, más renuevas tu fuerza con Él. La fuerza que tengas, la fe que tienes, aumentará porque estás en Cristo. Y dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. No existe ese cristianismo que algunas veces pues escuchamos, ¿no? De personas que no tienen ningún interés en conocerle más, en estar como iglesia, que es lo que Él vino a establecer, ¿no? Él vino a establecer Él vino a reconciliarnos con Dios y establecer un pueblo. Y eso es la iglesia. Y si tú te alejas de la iglesia, si tú te alejas de la palabra, si tú te alejas de Jesús, pues lo que nos dice la palabra es que no nos irá bien. No nos irá bien. Hay gente que desea voluntariamente hacerlo así. Pero dice el mismo Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Dice en el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. El Señor Jesús está diciendo claramente que hay, como vengo diciendo, unas consecuencias. Yo no voy a decir quién se salva, quién se pierde, si estas cosas que muchas personas se dedican a decir. Yo sé que está hablándole a los apóstoles, que son personas que ya confiaban en Él. Y yo, en mi manera de entender este texto, en mi manera de ver la vida cristiana, estoy seguro que el Señor no quiere que nos perdamos. Pero si voluntariamente decidimos alejarnos de Él, si voluntariamente nos dejamos moldear por otras cosas que no tienen nada que ver con Jesús, con esas cualidades de su espíritu, con ese amor, con todas las cosas que he dicho a lo largo de este mensaje, si no queremos tener nada que ver, no solamente habrá consecuencias, sino que no tendremos ningún tipo de gozo, no desearemos la salvación, porque no tendremos a Dios en cuenta. Entonces
Él lo que hará con nosotros será las consecuencias de nuestra manera de verle, de nuestro interés en conocerle. Entonces, en otros pasajes bíblicos, Ananías y Safira fueron castigados porque pretendieron engañar voluntariamente a los apóstoles. En otros pasajes también podemos ver que en el pueblo, cuando había un pecado voluntario, un pecado continuado, había unas consecuencias. Y lo que el mismo Jesús está diciendo es como decir, si no quieres tener nada que ver conmigo, si no quieres ser mi discípulo, por mucho que en su momento tú vieras claro que querías rendirte, si tú no deseas más de mí, lo que va a pasar es que tú no vas a disfrutar de mi gozo, no vas a disfrutar de mi compañía, no vas a disfrutar de mi alegría por estar conmigo, no vas a desearme. Entonces lo que está diciendo claramente Jesús es las consecuencias. Yo no veo, yo no tengo la visión de tu vida, no sé si estás cerca, si estás más lejos de Dios. Lo que está claro es lo que Jesús está diciendo. Y es que si no deseas estar cerca de Él, hay unas consecuencias. Y que sin Él dice que nada podemos hacer. En el versículo 7, que es donde quiero terminar, está diciendo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Claro, si permanecéis en mí, que es la voluntad que tengo yo de que os quedéis con estas palabras, que permanezcáis en Jesús, que permanezcas en Jesús, que desees más de Jesús y dice en Jesús y mis palabras permanecen en vosotros, tenemos una opción y es pedir. No hacer muchas cosas para demostrar que somos salvos. Está diciendo que pidamos en la relación única que Dios nos ofrece, que el Padre nos escuche, que Jesús sea nuestro mediador, que la vida delante de Él sea diferente. Esto solo se consigue cerca de Jesús, permaneciendo en Jesús, conectado a Él como buenas ramas que están sin hacer nada más que estar conectadas, ¿no? Nosotros no podemos no podemos cortarnos, ¿no? Es el Padre el que lo hace, como hemos visto antes en el versículo 2. Entonces, si permanecemos en Él, si permanecemos en sus palabras, habrá unas consecuencias positivas. Si no, habrá unas negativas, ¿verdad? Y hay una cosa que está clara, que es que si nosotros no conocemos las palabras porque no queremos acercarnos al Señor, porque no queremos conocerle más a través de los evangelios, a través del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, no estaremos preparados. Estamos en una época, como creo que en todas las épocas en las que se ha hablado del cristianismo, que se ha hablado de Jesús, en que siempre hay que luchar por la atención. Esta época tal vez es peor porque tenemos todos nuestros móviles, nuestras notificaciones, pero es una realidad que es que nosotros tenemos que voluntariamente detener otras cosas en nuestra vida para centrarnos en conocer, en permanecer en Jesús y en conocer sus palabras. Pero claro, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? Elegir apartar ese tiempo y pedir como conviene a cristianos, no como os digo, dice, permaneced en mí y si mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid. ¿Y qué vamos a pedir si conocemos al Señor Jesús? Pues pediremos que se haga su voluntad. Si queremos que el Padre nos ayude en alguna cosa, viviremos confiados. ¿Por qué? Porque conoceremos la palabra, porque conoceremos que Él es el dueño de nuestra vida, ¿verdad? Y en ese gozo, en esa alegría, Él nos dará lo que Él considere que es oportuno para nosotros. No siempre será lo que nosotros entendamos. No voy a decirte, tú pide dinero, tú pide que tener un mejor trabajo. No significa que tú no puedas pedir, pero si estás preparado bíblicamente, si estás
dejándote moldear por el Espíritu, lo que va a suceder es que tú vas a pedir conforme a lo que crees que Él desea. Hay alguien que dice que nosotros, si supiéramos lo que Dios sabe, pues pediríamos tal cosa, ¿no? Y seguro que la obtendríamos porque es lo que Él sabe y nosotros estaríamos preparados para aceptar la respuesta. Nosotros no sabemos lo que sabe Dios de nosotros en cuanto a nuestro futuro. Pero si hay algo que podemos hacer es conocer mejor su palabra para estar mejor preparados, para que al final lo que Él haga sea lo que nosotros necesitamos. Dice que todo lo que pedís os será, o lo que queréis será os será hecho. No es que nosotros lo hagamos, ¿verdad? Es que Él decida hacerlo. Y esto es algo muy personal, porque yo no puedo decir, mira, es que la realidad es que yo puedo interceder. Sí puedo interceder por otras personas. Yo puedo interceder por las personas que me lo pidan. Yo lo hago cada día por mi familia, por mis hermanos, pero lo que no puedo hacer es que otro permanezca en Cristo si no quiere. Yo tengo que permanecer en Cristo, en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él me indica cómo es la manera de permanecer en Él, ¿no? Permanecer en Él, conociendo su palabra y descansando en sus promesas. Pero eso solamente lo puedo hacer yo. Yo no lo puedo hacer por ti. Tú tienes una responsabilidad. Y quiero que dejar claro esto también. Hay veces que en las familias, con nuestros hijos, con nuestros amigos, deseamos lo mejor para los demás, pero al final nosotros presentamos lo que sería el Evangelio y nos encantaría que otras personas entendieran, que el Señor les revelase que son pecadores y que se tienen que arrepentir y que confiar en el Señor. Pero lo único que podemos hacer es transmitir ese mensaje. Entonces yo hoy no puedo permanecer en Cristo por mis hijos, por mi esposa, por mis padres. Yo no puedo permanecer en Cristo por ellos. Ellos tienen esa responsabilidad y ese compromiso. Es algo que yo puedo pedirle a Dios. Mira, que tengan más compromiso, que tengan más deseo y lo mismo deseo lo mismo deseo de ti, que tú te acerques cada día más al Señor, porque eso es lo que Él desea. Por eso también te animo hoy a que te acerques a la palabra de Dios, que conozcas más de Jesús, porque esto es una promesa real que Él dijo a sus discípulos. Él quiere que los que tenemos fe en Él como Salvador, permanezcamos en Él, permanezcamos en las palabras que Él dijo, permanezcamos en su carácter, porque de esta manera seremos transformados. De esta manera entenderemos la vida de otra manera. Y yo realmente lo necesito en mi vida. Y por eso estoy aquí delante diciéndotelo. Porque creo que la única esperanza para que yo sienta paz es la palabra de Dios. Es la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, entre cristianos a veces, pues podemos caer en el error de tenerlo como algo como muy familiar. Este pasaje, otros similares, yo soy, la vid verdadera, todas estas cosas que a veces repetimos, puede ser que al final lo tomemos como una rutina. Y sin embargo, la Biblia sigue manteniendo esa eficacia en las personas que se dejan moldear por el Espíritu Santo. Entonces, hoy te animo a que ores, hoy te animo a que pues abandones lo que te aleja de Dios, porque esto es un trabajo que cuesta. Tenemos que elegir mejor de qué nos alimentamos, pero la promesa del Señor Jesús está ahí para ti y para mí. Gracias, Padre, por estas palabras. Gracias porque pues tú nos hablas a través de tu palabra y gracias por ser ese labrador que nos cuida y nos mantiene, Señor, en el camino, Señor. Y por eso te pido que tú pues aumentes nuestra fe en ti, que estas palabras sirvan de consuelo y de ánimo. Y, Señor, que nos ayudes a permanecer en tu Hijo, Señor, que permanezcamos en sus palabras, Señor, y no por pedirte cosas que puedan ser caprichos, sino para pedirte lo que tú realmente quieres darnos, Señor. Que tú
nos ayudes, nos aumentes, como siempre digo, la fe y que nos transformes, Señor, que seamos cambiados y renovados por ti. En el nombre de Jesús, amén.